Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. En correspondencia a lo que está en el cronograma, vamos a seguir con la clase de hoy, con el repaso final para la evaluación del examen final. Eh, la clase anterior y la clase de hoy pretenden entonces hacer un repaso de lo que se vio a lo largo del semestre. Eh, En este caso, a lo largo del periodo académico, lo correspondiente al curso sexto y séptimo. Entonces ya hace 8 días habíamos empezado. Vamos hoy a continuar entonces con esta dinámica de repaso. Entonces hace 8 días quedamos en la evolución de las especies que nos plantea entonces Alfred Wallace y Charles Darwin. En el cual entonces vimos la importancia de la observación que tuvo Charles Darwin de las especies de aves en sus viajes por todo el mundo, específicamente en las Islas Galápagos, que es donde finalmente hace su observación, la observación sobre este tipo de aves que son los pinzones, ¿cierto? Entonces él identificó eh, que estas aves tenían diferencias en sus picos, de acuerdo a, tenían diferencias en sus picos de acuerdo a la forma de alimentarse o de lo que se alimentaban. Aquí, por ejemplo, estas mariposas que vemos acá son mariposas en la corteza de un árbol. Llegó la revolución industrial, originalmente las mariposas eran blancas, ¿cierto? Al igual que la corteza de los árboles, pero por la revolución industrial, es decir, por la aparición de las industrias, la corteza de los árboles cambiaron su color, lo que hizo que las mariposas tuviesen, eh, digamos que ese poco camuflaje para que llegaran los depredadores y se las comieran, ¿cierto? Con el paso de los años, entonces las mariposas lograron, algunas de ellas lograron también una adaptación al cambiar de color, cambiaron su color muy parecido a la corteza de los árboles, pues para poder sobrevivir a los depredadores, ¿cierto? Para tener, digamos que su proceso de camuflaje, para poder tener su proceso de camuflaje y cuidarse entonces de los depredadores, para que no fueran comidas. Con el control de la revolución industrial y de pronto con la utilización limpia de los recursos de la industria, los árboles volvieron a tomar su color original, su color blanco, ¿cierto? Por lo cual ahora las aves eran un, eh, un foco fácil de identificación. Entonces, al ser ellas negras y tener la corteza blanca de los árboles, algunas desaparecieron mientras que otras volvieron a cambiar su color a blanco, al igual que la corteza de los árboles, para tener el camuflaje. Lo que nos indica que, de acuerdo a las características o a las variaciones del medio en el que está, en este caso el animal, se puede dar procesos adaptativos a lo largo del tiempo con la intención de sobrevivir. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos demuestra. Aquí habíamos terminado hace 8 días mirando el pico de los pinzones de estas aves de las Islas Galápagos y que varía, ¿cierto? De acuerdo pues a los alimentos que consumen. Pasemos entonces aquí a hablar de los ecosistemas. Entonces el ecosistema correspondiente a, a ese sistema conformado por tanto factores abióticos como factores abióticos. Bióticos quiere decir vivos, abióticos no vivos, ¿cierto? Y dentro de los vivos, eh, pues existe la funcionalidad de ser las cadenas tróficas que habíamos visto, y de los no vivos también cumplen alguna función, ¿cierto? Alguna función particular. Por ejemplo, si bien el agua no es vida, eh, tampoco podría haber vida sin agua, ¿cierto? Eh,
en comparación, o bueno, aquí otra vez la explicación, ¿cuáles serían los factores bióticos de este ecosistema que vemos acá? Todo lo que está vivo, por ejemplo, los animales, las plantas, animales terrestres, animales acuáticos, anfibios, otro tipo de animales acuáticos, insectos, más plantas, otro tipo de animales como las esponjas, otro tipo de organismos como las algas, ¿cierto? Son células. Aquí pues hay una rana, un sapo, que también corresponde a factor biótico. Eh, Todo lo que vendría a ser célula o células corresponderá con la vida, ¿cierto? Todo lo que tenga células. Pues las células de las plantas no son las mismas células que tienen las algas, no son las mismas células que tienen los animales, ¿cierto? O no son las mismas células que tienen los insectos. Se pueden parecer, pero cumplen funciones diferentes, ¿cierto? Entonces, esos serían el factor biótico o el factor de vida. ¿Qué sería un factor abiótico o sin vida? Pues finalmente el aire, ¿cierto? El sol, el agua y en este caso las rocas, los minerales, ¿cierto? Los suelos. Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando veíamos que la definición de ecosistema, ¿cierto? El sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y no vivos y un medio físico en donde se relacionan, veíamos que hay distintos tipos de ecosistemas, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, ecosistemas que son terrestres y acuáticos que se llamarían mixtos, y ecosistemas artificiales o antrópicos, ¿cierto? Que deben ser donde vivimos básicamente el ser humano. Entonces, dentro de los sistemas terrestres hay distintos, ¿cierto? Se pueden clasificar de la siguiente forma: desiertos, ¿cierto? Sabanas o pastizales tropicales, praderas, herbazales, las selvas, los bosques y las zonas de cultivo, que vienen a ser esta última imagen que están acá. Estos que vienen a ser más bien bosques templados o tundras también se llaman. Esta imagen que corresponde a lo que les decía, pastizales tropicales o a las sabanas, ¿cierto? Las sabanas. Y este que pues ya viene a ser, sí, las selvas, ¿cierto? También encontramos en los ecosistemas acuáticos distintos como son los océanos, los mares, ¿cierto? Que vemos aquí más cerca a la tierra, los arrecifes, que son ya de poca profundidad también, las aguas someras, vienen a ser estos que encontramos acá, ¿cierto? Que también se corresponde con la profundidad. Hay aguas someras, hay aguas profundas y hay aguas de ultra profundas, de acuerdo a la distancia que hay desde la superficie hasta su punto más bajo. Y las lagunas costeras que vendrían siendo estas, lagunas costeras de agua salada. También dentro de los acuáticos entonces están los lagos, los estanques, los ríos, los arroyos y los manantiales. ¿Listo? Manantiales, que es de donde nace el agua pura. Entonces desiertos, océanos y una ciudad que veíamos que yo les preguntaba, ¿creen ustedes que una ciudad puede ser un ecosistema? Sí, también es un sistema biológico. También hay organismos que se desarrollan y se relacionan dentro de ese lugar, ¿cierto? Solo que esta vez esto no es natural, es artificial. Pero una ciudad también viene a ser un ecosistema, para que lo tengan en cuenta.
Entonces, ya cuando hablamos de ecosistemas, ya cuando hablamos de evolución de la vida, cuando se habla de célula se habla de vida, o cuando se habla de vida se debe hablar necesariamente de la célula. Entonces esta corresponde a la mínima unidad de vida. La más pequeña que puede haber se llama célula. La mínima expresión de vida, lo más pequeño, se llama célula. Y esa célula en su composición tiene algo que se llaman organelos. Y aquí está, ¿cierto? Organelos. Los organelos constituyen o forman a la célula, pero esos organelos no pueden vivir por fuera de la célula, para que lo tengan presente. Es decir, si yo saco aquí esta que se llama mitocondria, la saco de la célula y la pongo acá, sencillamente se va a degradar, se va a morir, ¿cierto? Pero es una sustancia química, pero todo lo que está dentro de la célula, o mejor, la constitución celular, es la vida misma, ¿cierto? Pero si yo le sacara, por ejemplo, aquí esta otra que se llama aparato de Golgi, si yo saco el aparato de Golgi de la célula y lo pongo fuera, ese aparato de Golgi se va a degradar, ¿cierto? Digamos que va a desaparecer, se va a fraccionar en partes más pequeñas, va a ser reabsorbido, va a ser reciclado. Quiere decir que lo que está por dentro de la célula, que se llaman organelos, no pueden vivir por fuera de la célula. Sencillamente es así. ¿Listo? Los organelos no pueden vivir por fuera de la célula. La unidad más pequeña de la vida se llama célula. Todo lo que está por dentro es su constituyente, pero no puede vivir por fuera de ella, para que lo tengan en cuenta. Cuando veíamos los tipos de células que existen, entonces veíamos que ahí lo podríamos clasificar también de acuerdo a cómo se clasifican los reinos en la naturaleza. El reino monera, pues que vienen a ser las bacterias, el reino protista, que vienen a ser otra serie de otro tipo de células y son organismos unicelulares, una sola célula. El fungi, ¿cierto? Los hongos y los vegetales. ¿Qué pasa con estos fungi y con estos vegetales que tienen una característica y poseen algo que se llama pared celular? Pared celular. Tienen pared porque ellas en su estructura o en su formación no tienen esqueleto, ¿cierto? Entonces no pueden sostenerse por un esqueleto, pero sí lo pueden hacer desde cada una de sus células mediante la pared celular. ¿Listo? Obviamente las células van a estar unas al lado de otras y entre todas forman una estructura que les permite mantenerse, por ejemplo, digamos, erguidas, que les permite, por ejemplo, generar, digamos, las formas que van a tener las plantas en la naturaleza. ¿Quiénes tienen esa pared celular? Las células de los hongos y las células de las plantas. ¿Listo? No solo las plantas, los hongos también tienen pared celular. Eso que decíamos las setas, ¿no? Las setas son las que tienen pared celular, al igual que las plantas. No únicamente las plantas, tenganlo muy presente. Cuando veamos también aquí el origen del universo y a partir de ahí el origen de las galaxias, del sistema solar y de la Tierra, decíamos que esa formación toda es muy parecida, muy similar, ¿cierto? Que corresponde a la unificación en un punto de materia, ¿cierto? Después de una onda expansiva, como lo puede ser una explosión, que genere una gran cantidad de energía, que va a hacer que todo se aglomere en un punto para dar formación a ese tipo entonces de macropartículas como son los planetas y más hacia arriba pues los sistemas solares y más hacia arriba las galaxias. Entonces, la aparición de la Tierra, ¿cierto? La aparición del planeta Tierra es explicada por distintas teorías, ¿cierto? No solo hay una teoría, les decía acá, no solo existe la teoría del creacionismo, la parte religiosa, sino que existe unas teorías acerca de la creación o la formación del planeta Tierra, ¿cierto? No solo hay una, hay varias. Hay que tener en cuenta eso.
Entonces, ya cuando pasamos un poco, nos adelantamos a eso que veíamos de la evolución de las especies. Veíamos que ¿dónde está? Va a estar acá. Entonces, cuando veíamos que ya se daba por fin la formación de la primera célula en el planeta Tierra, esa vida empieza a volverse un poco más perfecta, empieza a especializarse, empieza a adaptarse, ¿cierto? Y entonces empieza a dar raíz a los primeros tipos de vida en el planeta Tierra. Eh, Veíamos también que se da entonces una adaptación también de los animales acuáticos hacia, hacia la tierra firme, ¿cierto? Y eso lo veíamos gracias a que los animales que estaban en el agua tuvieron la necesidad de cuidar eh, sus huevos para ponerlos a salvo, entonces salían del agua, iban hasta tierra firme, buscaban un lugar seguro, ponían sus huevos y regresaban al agua. Las especies que nacían, algunas regresaban al agua, ¿cierto? A seguir su vida en el agua, mientras que otras ya tenían la posibilidad o se fueron y nunca volvieron del agua, ¿cierto? Nunca volvieron al agua, permitiendo así entonces la colonización de la vida en la Tierra. Esto es una colonización, pues que se utiliza ese término que es más como algo social, pero se da esa colonización de la vida por parte de los animales en tierra firme. ¿Listos? Entonces, básicamente, con esto terminamos. Si ustedes ven los videos los videos, este video y el video de la clase anterior, entonces ustedes van a poder tener, si lo repasan, van a tener un buen desempeño en en su evaluación final, que realmente no es difícil. Digamos que incluso, además de este repaso, fue pues todo lo que vimos a lo largo del semestre académico, ¿cierto? De su sexto y séptimo, para que por favor la revisen y esperando que les vaya muy bien, nos encontraríamos también en el siguiente ciclo que sería octavo y noveno, así sea semipresencial o bien sea de forma virtual. ¿Listo? Entonces espero que tengan un feliz resto de semana y nos veríamos entonces, como les digo, en el siguiente ciclo. Entonces que estén muy bien y hasta luego.